Perfecto. Buenas noches a todos. Aquí una nueva charla desde Guatemala. Ahora es de buzones departamentales de la República de Guatemala. Un agradecimiento especial a mi oficina, a la FIAF, a la FIP y a la Asociación Filatélica de Guatemala. También un agradecimiento especial por su creación de mi oficina a Alfonso Molina y Henry Márquez, que han tenido una gran labor en todos estos años a raíz de la pandemia que se formó el grupo. También un agradecimiento especial a los filatelistas Richard Eldridge de la International Society of Guatemala Collectors ISGC y a Jaime Quevedo de la Asociación Filatélica de Guatemala por su valioso aporte y colaboración con parte del material que se expone esta noche. Entonces, las marcas de buzones fuera de la ciudad capital de Guatemala son bastante escasos, son muy pocos y el número de los mismos fue bastante limitado. En esta presentación vamos a mostrar las marcas postales que se encuentran en el libro de Cecil Gruzón, Postal Markings of Guatemala del año 2007, y las piezas que hemos recolectado entre mi persona, Richard, Jaime Quevedo y algunos otros, que se muestran para actualizar periodos de uso, números nuevos y poblaciones que no se habían registrado. Vamos a empezar con la segunda ciudad en importancia, que es Quetzaltenango. Y luego nos vamos a ir en un orden alfabético. Quetzaltenango la tomé aquí porque es la primera ciudad donde se registraron las marcas postales fuera de lo que fue la capital. Entonces empezamos con el tipo 1, que se utilizó entre 1925 y 1942, el cual tenía el número de buzón manuscrito. Y para este tipo se conocen los números 5, 20, 21 y 22. Esta que tenemos aquí en esta imagen es la más antigua conocida para cualquier tipo de buzón en la República de Guatemala, en departamental. De ahí nos vamos a los ejemplos del tipo 1, buzón 20, 21 y número 22, que eran manuscritos. Tenemos el número 5. Este no está completo, pero se hizo por las mediciones que hice de las letras y todo. Sí, casa perfectamente en lo que es el tipo 1 y también de igual que los otros con el número manuscrito. Este es el uso más antiguo conocido para este tipo de buzón. Nos vamos este es el buzón que se encuentra en la pensión Bonifaz. Ahí fue el año pasado, tuvimos una visita a algunos buzones de la ciudad de Quetzaltenango, el grupo de la Asociación Filatélica. Entonces aquí fuimos a ver, este se encuentra en bastante buen estado que es una propiedad relativamente bien cuidada por ser un hotel, el hotel más icónico de Quetzaltenango, que es la Pensión Bonifaz. Ese es el buzón que se encuentra en la parte superior izquierda. Lo único es que al arreglar la fachada del hotel, muy probablemente este buzón ya no se puede abrir cuando lo intenten abrir. Este ya quedó solo como un recuerdo de lo que eran los buzones de correos. Nos vamos al tipo 2, utilizado entre 1925 y 1931. Este era de 48 milímetros de largo por 7 de alto. Este llevaba impreso el número. Este es parte de la colección de Jaime Quevedo. De ahí luego vamos al tipo 3, utilizado en 1925, también de la colección de Jaime Quevedo. Solo se conoce el número 1 para este tipo de buzones. Nos vamos, este es el edificio de correos de Quetzaltenango. Generalmente en las oficinas centrales de las poblaciones era el buzón número 1 el que se encontraba dentro. En Quetzaltenango hubo un buzón número 3 nocturno que se encontraba también dentro de las instalaciones de la agencia central ubicada en Quetzaltenango. Aquí podemos ver parte del edificio y un acercamiento
del buzón que se encuentra en dicho edificio. Lo único es que podrán ver que por el no uso de los buzones ya han sido semivandalizados y grafiteados, entre otras cosas, ¿verdad? O usados de basureros y otros. Nos vamos al tipo 4 de buzones de Quetzaltenango, usado entre 1925 y 1938. Hubo una actualización en el periodo de uso. Previamente este era de 1925 al 35 y con los nuevos descubrimientos se amplió de 1925 a 1938. Y los números conocidos para este tipo de buzón son el 1, 2 y 3. Y tenemos el 1, el 2 y el 3. Aquí estamos en otro buzón, enfrente del Parque Central. Ahí también pueden ver que está ha sido un poco vandalizado. Y esta esquina, como en el antaño, existió un almacén que se llamaba el Vapor Azul. Y por eso conocían esta esquina como la esquina del Vapor Azul, que era un almacén comercial. Nos vamos al tipo 5, utilizado también en 1925. Y para este tipo solo se conoce el número uno. Aquí estamos en otro buzón que también lamentablemente ha sido grafiteado con todo lo que se les ocurre a las personas. Y este buzón se encuentra en la Casa Scout de Quetzaltenango, este edificio celeste que ven aquí. Y aquí estamos con el grupo de Asociación Filatélica en un recorrido que hicimos por los más cercanos del centro de la ciudad de Quetzaltenango. Nos vamos al tipo 6. Este es el único que enseña la fecha en una parte y número de buzón en otra. Este completo mide 23 milímetros el círculo y los números de 21 por 15 milímetros. Y como les explicaba, la única que combina fechador con número de buzón. Solo se conoce de 1926. Nos vamos al tipo 7. Esta se utilizó entre 1928 y 1933. En esta hay un dato curioso. En el estudio Cecil indicaba la posibilidad de que esta marca había reemplazado la numerada utilizada entre los años 1929 y 30. Pero todo eso se cambió ya que esta marca que yo encontré de 1928 y el periodo de uso se extendió de 1928 a 1933, dejando fuera el comentario de Cecil que posiblemente había reemplazado una utilizada entre 1929 y 30. De ahí nos vamos al tipo 8. Esta se utilizó entre 1928 y 1930. Esta, al igual que la anterior, hubo un cambio en el periodo de uso. Antes estaba en 1929 a 1930 y por este sobre que me compartió Jaime Quevedo y se extendió el periodo de uso del 28 al 30. Y los únicos números conocidos para este tipo de uso es el número 1 y el número 2. Este es el número, aquí teníamos el número 1 y aquí está el ejemplo del número 2 con la actualización de la fecha. Este es 1928. Nos vamos al tipo 9 utilizado entre 1931 y 1953. Para este tipo de marca se conoce los números 1 y 2 y esta medía 57 por 8 milímetros, la marca de buzón. Nos vamos al tipo 10 que se utilizó entre 1932 y 1933. También para este solo se conocen el número 1 y número 2. Y también hubo una actualización en el periodo de uso que solo se estaba registrado para el año 1933. Ahora tenemos registrado 1932 y 1933 en su periodo de utilización.
Nos vamos al tipo 11. Esta es la única que no tiene el guión abajo de la o del número. Esta solo se conoce el número 3 y fue utilizada en 1933. Esta es la única conocida. De ahí nos vamos al tipo 12. Esta se utilizó entre 1935 y 1938. Y esa es la única que hace alusión a un servicio nocturno de correspondencia. Entonces, se asume que estaba directamente en el edificio central. Nos vamos al tipo 13. El único número registrado es este, el número 2. Se utilizó en 1936 y su tamaño era de 7 milímetros por 47 milímetros. Nos vamos al tipo 14. Este es el buzón número 23, escrito de forma manuscrita, y es el único en el cual se sabe su ubicación, ya que en la marca postal que está a la derecha dice penitenciaría. Entonces, el buzón número 23 se sabe que era el ubicado en la penitenciaría. Entonces, muchos de estos sobres posiblemente tengan algún tipo de que revisaban la correspondencia, algún tipo de censura, porque eran de los presos prácticamente. Este se utilizó entre 1949 y 1956. Y los números conocidos son el número 10, 13 y 23. Nos vamos al tipo 15, utilizado en 1966. Los únicos dos números conocidos para este tipo de marca es el número 1 y el número 2. Este tenía 6 milímetros de alto por 37 milímetros de largo. Nos vamos al tipo 16. Este, un cambio en el periodo de uso. Originalmente sabíamos que se habían utilizado en 1968, pero con este sobre se extendió el periodo de uso de 1968 a 1971. Y los dos únicos números registrados para este tipo de marca es el 5 y el 7. Y el tamaño son 5 milímetros por 36 milímetros. Nos vamos al tipo 17. De este no tengo una muestra, un ejemplo físico. Este lo conocemos porque está en el libro, en el estudio de Cecil Grusson. Este medía 40 o 41 milímetros de largo y los números conocidos eran el 5 y el 18 y se utilizó entre 1971 y 1972. Posiblemente Cecil tuvo una o dos piezas en sus manos o le llegó una imagen de esos años y fue lo que colocó en su estudio. Entonces ahí terminamos con lo que era la ciudad de Quetzaltenango. Ahorita empezamos ya con un orden alfabético de todas las poblaciones. Lo dejamos así porque Quetzaltenango ha sido la segunda ciudad en importancia y porque tuvo los primeros buzones fuera de la capital. Entonces empezamos con Antigua Guatemala. Las primeras marcas tampoco, al igual que la última Quetzaltenango, no tenemos un registro fotográfico de las mismas. La primera se utilizó en 1929, la segunda en 1934. En la primera solo se conoce el 9 y en la segunda solo el 3. Entonces me imagino que Cecil solo tuvo una pieza de cada una en sus manos para poder determinar el uso de estas marcas. Nos vamos al tipo 3, utilizado entre 1942 y 1972. La marca de buzón tipo 3 es una forma circular de 22 milímetros, muy similar a las marcas de buzones utilizadas en la ciudad de Guatemala, con los puntos o guiones entre la palabra buzón y Antigua Guatemala. Los números son de 11 milímetros y los números registrados para este tipo son el 2, 3, 4 y 10. Y tenemos ejemplo del número 2, del número 3, del 4 y del 10 no tenemos. Este tipo, el número 4,
tipo 4 de buzón utilizado en 1972 y 73, el mismo caso de los anteriores, se conocen los números 9 y 10, un periodo de utilización de entre 1972 y 73 y un tamaño de 40 por 5 milímetros. Nos vamos al tipo 5. Los números registrados para este tipo utilizado entre 1973 y 1995 son el 1, 2, 4 y 7. El 7 no estaba registrado previamente. Hace un par de meses me salió una pieza ahí en una de las ventas de internet y me llegó a mis manos, que es el número 7. De ahí nos vamos a la población de Ayutla. Esta se ubica al noreste de Guatemala, noroeste, perdón, el departamento de San Marcos. Y esta es parte de la colección de Richard Eldridge. No estaba registrada anteriormente esta población y esta es la única conocida de Ayutla, de este tipo, del tipo 1. Y el tipo 2 también de la colección de Richard, no estaba registrada previamente, utilizada en 1961. También puso un número 1. Nos vamos a Chimaltenango. De esta, al igual que muchas anteriores, no tenemos un registro fotográfico. Esta no tenía número de buzón, utilizada en 1946. Y las dimensiones de la marca son de 36 por 4 milímetros. Nos vamos luego a Chiquimula. Esta marca se utilizó entre 1953 y 1972. Tenía un diámetro de 24 milímetros y los números conocidos son el 1 y 2. Y de igual de estos no hemos tenido un registro fotográfico de la misma. El tipo 2, utilizado entre 1966 y 1970, también de 24 milímetros. Em, Aquí sí tenemos un registro. Esta es la marca. Este no dice la localidad, pero sí se sabe que por las marcas de salida del lugar se utilizó en Chiquimula. De ahí nos vamos al tipo 3 y tipo 4. Sucede igual que con el tipo número 1. El tipo 3 se utilizó entre 1968 y 1972. Tiene un diámetro de 25 a 27 milímetros y los números conocidos son el 1 y 2. Y la marca tipo 4 se utilizó en 1972 con un diámetro de 24 milímetros y la única conocida es la número 1. Esta es un poco más reciente, de 1982 a 1983, el tipo 5 de 53 milímetros por 6 milímetros, y esta marca no estaba registrada previamente, entonces esas son nuevas para el registro. Nos vamos para Escuintla, ciudad del sur de Guatemala. En esta tenemos el tipo 1 utilizado en 1950. Para esta solo se conoce el número 2 y el alto de los números es de 9 milímetros y el diámetro, al igual que los de la capital y de Antigua, es de 22 milímetros. Esta es el tipo 2 utilizada en 1983, solo dice encontrar en el buzón, no tiene número, las dimensiones son 42 por 11 milímetros y esta tampoco se encontraba registrada previamente. De ahí nos vamos a lo que es Huehuetenango, ciudad fronteriza con México. Esta marca se utilizó, la tipo 1, entre 1939 y 1942. Se ponía el número manuscrito. De esas solo se han encontrado con el número 1. Entonces, muy probable estaba en la oficina central de Huehuetenango. Y este es el uso más temprano registrado en 1939. Este es de la colección de Richard. De ahí pasamos a uso más tardío de la misma marca. También esa fue de Guatemala a Honduras, número 1 manuscrito, y el número más
tardío registrado. Nos vamos al tipo 2. Es muy similar al anterior, pero si vemos las dimensiones del anterior eran 13 por 57, estas son 13 por 60. Y esta se utilizó en 1943, también con el número manuscrito. De este no tenemos una muestra física o de imagen de esta contramarca, de esta marca. De ahí nos vamos a una marca muy similar a la número 1, pero ya con el número impreso, el número de buzón. También tenía, igual que la número 1, 13 por 57 milímetros. Este es de la colección de Richard. Y ahí terminamos con Huehuetenango. Pasamos a lo que es Mazatenango o Suchitepeques. Entonces, aquí tenemos la marca tipo 1 de 7 por 60 milímetros. Esta también no se encontraba registrada previamente, es de la colección de Richard. Y hay otras muy similares con otras dimensiones. Ahí las vamos a ir viendo. Esta es del tipo 2, utilizada en 1942, de 6 por 41 milímetros. En esta solo se conoce el número 3. Esta es la única conocida de este tipo, también de la colección de Richard. Nos vamos al tipo 3. Esta tampoco estaba registrada previamente, es de 7 por 50 milímetros. Y el único número conocido para el tipo 3, utilizado en 1942, es el número 4. Nos vamos al tipo 4. Esta tiene 5 por 77 milímetros. No estaba registrada previamente, utilizada en 1947. Nos vamos al tipo 5, que son muy parecidas estas, pero este era aún más grande, de 85 por 7 milímetros, utilizada en 1950. Esta también es de la colección de Richard Eldridge. Nos vamos al tipo 6. Esta no estaba tampoco registrada previamente. De esta solo se conoce el número 1 y sus medidas eran 5 por 39 milímetros. Utilizó en 1951. Nos vamos al tipo 7. Esta, como en otras ocasiones, no hemos conseguido una muestra física para mostrársela, pero hay un registro de que sí estuvo a la vista un ejemplar, por lo menos, en este caso el número 3, el único conocido, utilizado en 1953 y con una dimensión de 43 por 5 milímetros. Nos vamos al tipo 8. En este sí ya estaba registrada previamente, pero su periodo de uso era solo de 1969 a 1980. Ahora con lo que hemos estado estudiando y encontrando nuevas piezas, este se extiende de 1966 a 1980. Este tipo 8, sus dimensiones son 7 por 56 milímetros. Y se conocen el número 3 y 4. 1, 3, 4 y 5, perdón. Conocidos del número 8. Aquí tenemos el ejemplo del 4. Aquí está el 1 y el 5. Estos dos son de la colección de Richard Eldridge. Y nos vamos ahora a Jalapa, en el sureste del país. Aquí tenemos el tipo 1, utilizado entre 1972 y 1974. Este es de 50 por 24 milímetros. Para este tipo de buzón también hubo una actualización. Solo se conocían utilizados en 1972. Ahora se conocen utilizados entre 1972 y 1974. Y se conocen los números 2, 4 y se conocían el 2 y 4 y ahora también se adiciona el número 3, que fue el que amplió el rango de utilización hasta 1972. Aquí tenemos ejemplo del 3, del 4 y del 2 nuevamente. Este lo puse doble porque este es el uso más tardío conocido, 1974.
También son parte de la colección de Richard Eldridge, estos dos últimos. Y nos vamos a Puerto San José. Este tipo tampoco estaba previamente registrado. Bueno, sí estaba registrado, pero con un periodo diferente. Estaba entre 1958 y 1966 y con este sobre se amplió de 1957 a 1966 y los números conocidos son el número uno y número 2. Aquí tenemos el 2 y aquí el uno, con el uso más tardío registrado en 1968 de la colección de Richard. Nos vamos al tipo 2, que era de 25 milímetros de diámetro. Este también, al igual que los otros, no tenemos una muestra para verla físicamente y su periodo de uso fue solo en el año de 1972. El tipo 3, también de 25 milímetros. La diferencia con este es que este no tenía guiones entre Buzón y Puerto San José, mientras que el tipo número 3 sí tiene guiones entre el tipo 3, perdón, entre Buzón y Puerto San José. Y el único número conocido para este tipo es el número 2 y esta con guiones no estaba registrada previamente. Este es de la colección de Richard Eldridge, que nos proporcionó la imagen. Luego nos vamos a Panajachel. Este solo tiene un tipo de uso en 1959 y esta era manuscrita, número 22, el único conocido, y tenía una dimensión de 34 por 7 milímetros. Es la única marca conocida para Panajachel. Y luego nos vamos al departamento de Petén. En esta tenemos el tipo uno, utilizado entre 1959 y 1972, con un diámetro de 22 milímetros. Y esta, hay una actualización entre el periodo de uso. Previamente era 1959 a 1960 y con este estudio que hicimos se extendió de 1959 a 1972. Esta es parte también de la colección de Richard, al igual que esta, que este es el uso más tardío conocido, que nos llevó hasta 1972. Pasamos a Puerto Barrios. Esta no está registrada previamente en el estudio Cecil. El único conocido es este, el número 2, también de la colección de Richard. Nos vamos a Retauleu. Esta, al igual que las anteriores, no tenemos un registro físico. Esta marca se utilizó en 1937, es el tipo uno. Tenía 55 por 18 milímetros y en esta tenía hasta la hora y el tipo de visita o número de visita que se hacía en el día o la hora. Y el número buzón será manuscrito. O sea, se podía haber utilizado para diferentes números de buzón. Nos vamos para San Cristóbal Totonicapán, que tampoco estaba registrada previamente, solo se conoce el número uno. Y esta se utilizó entre 1985 y 1986. También tenía 22 milímetros de diámetro, que era bastante común entre las poblaciones. Y esta tuve la suerte que me cayeron dos sobres, y uno de 1985 y uno de 1986, lo que nos permitió determinar el periodo de utilización. Nos vamos a San Felipe Retauleu. En esta marca, el tipo uno, utilizada entre 1943 y 1945, de 6 por 49 milímetros, no estaba registrada previamente y solo se conoce de forma manuscrita el número uno. Este es el uso más tardío de la misma, en 1945, y este es de 1943. Con estas dos piezas logramos sacar el periodo de utilización. Después nos vamos a lo que es San Marcos.
Esta se utilizó entre 1950 y 1961. En el estudio previo de Cecil, las fechas eran de 1951 a 1961, pero con este sobre logramos ampliar un año más, de 1950 a 1961, y solo conocemos el número uno para este tipo de buzón. Nos vamos al tipo 2. En este también se utilizó entre 1951 y 61, pero Cecil no determinó una diferencia palpable entre el tipo uno y 2, que se miran en general. Variará un poco la letra, pero cuesta verlo demasiado en buzón, pero está en el estudio Cecil que ella determinó que había una variedad adicional con el mismo buzón de San Marcos. Por eso este sería el tipo 2. Luego nos vamos al tipo número 3, este de la colección de Jaime Quevedo. Este nos permitió ampliar el periodo de utilización, que estaba registrado únicamente para 1973 y ahora quedó entre 1973 y 1974. Y el único número que se conoce para este tipo es el número uno. Luego nos vamos a la población de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Y este tipo de buzón, de igual forma, el tipo uno utilizado en 1949, no tenemos un ejemplo de fotográfico. Tiene una medida de 49 por 7 milímetros y solo se conoce el número uno. Nos vamos al tipo 2 de 23 milímetros. Esta marca no estaba registrada previamente y el único número que se conoce es el número uno. Y de las tres piezas que logré ver, las tres se utilizaron en 1951. Luego nos vamos a Santo Domingo, Suchitepeques. Esta, al igual que la anterior, no tenemos un registro fotográfico. El tipo uno, como mencionamos, se usó en 1973. Solo el uno se conoce y las medidas fueron 45 por 7 milímetros. La bibliografía de Postal Markings of Guatemala, desde el Cecil Gruzón, 2007. Y ahí estamos con lo que son las marcas postales departamentales de la República de Guatemala. Muchísimas gracias, Carlos. Muy Gracias, interesante, Carlos. muy interesante como siempre. Muchas Gracias, gracias. Carlos. Eh, ok, miro manos en alto. Sergio. Bueno, hola, ¿qué tal? Carlos, muy interesante. Déjame ubicarme. ¿Estamos hablando de la capital de Guatemala o es otra ciudad? No, estas eran todas las ciudades o regiones fuera de la capital. Ah, ok, ya. Porque la verdad es que te felicito, me ha dejado muy motivado de ir de nuevo a Guatemala y buscar los buzones. Entonces, fue uno de los problemas que había cuando visitaba era el tema de la seguridad. Inclusive en el centro de Guatemala no me dejaban ir tan sencillo, ¿no? Pero sí, me has dado mucha curiosidad de volver a mirar algunas cosas que no había visto y me ha gustado mucho también cómo has planteado las zonas. Acá en Perú también tenemos numeraciones y también tenemos matasellos que dicen buzones, pero no hay buzones número tal, pero sí hay números sueltos que hay dudas todavía si es que son carteros o buzones, ¿no? Los buzones han sido retirados del centro de Lima, han puesto de decoración un par por ahí, más que nada, pero y los han colectado en el Museo Postal, ¿no? Entonces me ha gustado y me ha dado mucha curiosidad y creo que sí, si hay algo más donde leer de esto, si tienes, sí, esa sería mi pregunta para que puedas sugerir. De bibliografía de los departamentales, como en esta exposición, no tenemos absolutamente nada. O sea, no sabemos direcciones. Ahí hemos tratado de investigar, pero no hemos logrado. En la capital sí tenemos todas las direcciones y ubicaciones de los buzones, pero al interior solo los que asumimos que los número uno eran donde están las oficinas centrales, pero hasta ahí nada más.
Y en el Son- caso del número 20 o 23 de Quetzaltenango, que dice penitenciaría, es el único que sabemos que directamente era de la cárcel. Muchas gracias. Motivo para escribir algo al respecto. Sí, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Sí, muy interesante charla, un tema por demás complejito, vamos a ponerlo sí, así sencillo. Oye, una cosa que me llamó la atención es esos buzones que eran circulares, que sea buzón y un número. En México he visto muchos así. Serían, los mandarían a hacer en el mismo lugar. Digo, no conozco nada, simplemente me llamó la atención. Y no tengo nada a la mano que mostrarte, pero sí, sí los he visto así circulares que dicen buzón y también cartero. Más o menos yo creo que del mismo tamaño. ¿Sabes sí, me algo imagino sobre que eso? yo he visto, y como me he metido a buscar en internet, he visto algunos hasta en Nicaragua, de México, y imagino que esto no era de estos países, esto ellos aquí de aquí le copiaron a alguien más. Ya. Entonces, la numeración me imagino que sí existía. Número uno generalmente era de la población del oficina central de cada Ujú, población. ujú. Y de ahí número dos y tres y cuatro ya iban distribuyéndose a lo largo de... Yo desconozco por qué años se Sí, habrá usado, pero sí los he visto probablemente hasta los setentas. sí. Sí, que digamos en Este, la capital de Guatemala, en mi charla anterior, sí llegaban hasta el número 80 y algo, y así ahí sí tengo todas las direcciones, ubicaciones en la ujú. capital y todo, pero sí a nivel regional sí cuesta, o sea, no hemos conseguido entre todos algo que nos diga en qué ubicación estaba qué No. buzón. Sí, siempre sucede eso, no hay mucho registro de ello. Ok, pues qué amable. Muchas gracias, Carlos. Eh, Carlos, muy interesante la charla. Interesante ver que muchos de los buzones, bueno, aunque están algunos vandalizados, siguen por lo menos existiendo y donde estaban originalmente, que o sea, no se han perdido. Muy bonito ver eso. Ojalá que todos estuvieran como el que mostraste uno del principio, Sí, que está en el del la, Hotel en Bonifaz, el hotel, que pensión. está muy bonito. Sí, Eh, pero en algún archivo en correos, si es que existe, eh, han buscado o hay referencia de dónde estaban algunos de estos buzones o no existe o no hay registro en archivos que el correo diga había buzón en esta esquina, por ejemplo. no, solo de la capital encontré precisamente en correos un Sí, libro antiguo donde estaban toda la numeración, sí. pero ya a nivel departamental como que no les importaba tanto y no había un registro como tal. Oh, ya. Pero sí, en la capital hay varias listas y normalmente quedaban en su ubicación, en tal calle con tal avenida. A veces cambiaban los números, pero sí hay varios registros de dónde estaban los números en la capital. Incluso todavía existen algunos eh, y hemos tenido en, eh, en la revista de la Sociedad de Guatemala varios artículos que también demuestran dónde están los buzones ahora. No están en uso, pero a veces están pintados están vandalizados, pero existen todavía. Pero afuera de la capital no hay ninguna documentación que hemos encontrado hasta ahora. Que me pareció muy interesante porque, bueno, aquí en Honduras también tuvimos, bueno, el correo tuvo sus buzones, sobre todo en la capital, aquí en Tegucigalpa, pero recientemente lo voy a compartir una imagen de un sobre que recientemente cayó en mis manos, de la ciudad de Comayagua, y curiosamente dice encontrada en buzón número 3, así que con este sobre podemos decir que por lo menos habían tres buzones en la ciudad de Comayagua, solo que no sabemos en dónde estaban, pero por lo menos habían tres en esa ciudad, así que ahora hay que encontrar los otros dos y si hay algún otro. Pero aquí no se usaron, bueno, sí se usaron por un tiempo, pero después cayó en desuso, era muy complicado mandar a alguien, no había muchos recursos, entonces eventualmente se fueron eliminando.
ya solo están de adorno, los pocos que han sobrevivido en fachadas de algunos edificios en Tegucigalpa. No sé en las otras ciudades si ha quedado alguno, pero me pareció muy interesante, Carlos, toda esta recopilación, muy, muy buena investigación. Y me imagino que la alegría que ustedes sienten cuando aparece un sobre con una marca que no, de la que no tenían referencia. O, Sí, sí, ah, exacto. O ujú, sea, y da la oportunidad también, y aunque haya registro, ver las fechas ver si las fechas. coincide o se amplían Sí. periodos de uso y todo el tema. Y también el servicio nocturno. Aquí hubo servicio nocturno, no sé hasta qué año, pero no es común encontrar marca del servicio nocturno, pero sobre todo años 50, 60. Antes de eso y después, aquí no he visto el servicio nocturno. No sé en Guatemala, ¿en qué años has visto ese servicio? Solo en los 30 y solo en Quetzaltenango. Ah, no, ok. No, aquí se ha visto en Tegucigalpa, las que yo he visto, 50, 60, pero de ahí no he visto el nocturno. Muy interesante. Gracias. Heinz, Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy entretenida la charla. Dos cosas quería comentar. Uno, si pudieras mostrar el San Marcos, que estaba casi al final, que decías que no sabías cuál era la diferencia entre los dos números uno. Perfecto. Sí, ahorita aquí estamos. Aquí estamos. Este es el número uno y número dos. Sí, Ey, el número uno, ¿cuál es? el número uno es este. Sí. ¿No podría ser la tipografía? Mira la M de Marcos. Sí, posiblemente sí. Sí, yo pienso que sí, tal vez es sí, la tipografía del fonte en inglés, no sé cómo, tipo de letra. Tipografía. Sí, sí. Pareciera ser que eso es. sí. Sí, y después quería hacerte una consulta con respecto a ese que comentabas como casi al comienzo, por el séptimo, octavo, que es uno que tú decías el único conocido con fecha. Ah, el de Quetzaltenango, creo que era. Vamos a ver aquí. Que tenía único con la fecha y número, con la fecha en círculo. ¿Sí? El de 1926 que me recuerde, es este, que tiene el fechador y el número de Ese. buzón a la par. ¿Lo puedes ampliar un poquito el sobre? Uy, y- uy, ya se me fue. No, aquí creo que va al revés, perdón. No sé cómo, es que como estoy en Ese. presentación, no sé Ah, cómo ampliarlo, pero permíteme. Entonces no importa. Dale, Em, déjame probar algo. Ahí está. sí, ahí hay dos matasellos que tienen círculo más algo al lado. Uno es el de las tres barras que está a la izquierda o al centro de la tarjeta. si esta Ese. dice recibida en Guatemala. Correcto. Y ese claramente tiene las cuatro líneas horizontales pegadas al lado, Sí. a su lado derecho, digamos. Entonces, como la ruta era Quetzaltenango, Guatemala, y de Guatemala salía por la fecha vía puerto a, Europa. a Europa, sí. Ujú. Ajá. Sí, es que parecía, o, es decir, se ve que la tinta es exactamente la misma, porque podría haber sido también que por casualidad hubiese caído la palabra buzón número uno
justo ordenada con el matasello redondo, Sí, no. pero parece ser uno unitario, una sola pieza. Sí. Entonces este es de recibida en Guatemala y esta era cuando salía de la ciudad de Guatemala hacia el puerto. Ya, Porque que entonces, también tiene las cuatro líneas sí, horizontales a su lado derecho. sí. Estoy viendo que es rápido, o sea, estaba en el Muchas buzón del gracias, día Carlos. 20, recibí del 22, Y salió de Guatemala, de la capital, el 23. 23, sí. Muchas gracias. Ok. ¿Algún otra pregunta o comentario para Carlos? No, Mm, iba a hacer una ah, pequeña adelante, Felipe, sugerencia. adelante. Perdón. No, con respecto a la ubicación de los buzones, yo, bueno, al menos acá en la República Argentina está el código postal telegráfico. Digo, a lo mejor, y teniendo en cuenta eso, por ejemplo, los buzones, había una serie de disposiciones por aquellos entonces, y estamos hablando de 1890, en cómo se colocaban o en qué lugares iban los buzones. No digo que necesariamente en todos los países del mundo tenga que ser igual, pero por ejemplo se establecía que no tenían que estar cerca del correo, ni del puerto, ni de, digamos, la estación en ese momento donde salían las carretas. ¿Por qué? Porque ahí ya, o todo lo que digamos, el tipo de transporte, porque de ahí generalmente había oficinas de correo. Entonces, partiendo de esa idea, los buzones se colocaban a una determinada distancia, a una determinada cantidad de cuadras. Tenía que ser un lugar que el buzonista, que a su vez también tenía capacidad para colocar el matasello de toda la correspondencia que tenía el buzón, eh, tenía que tener un fácil acceso y si era algún lugar público como el mercado de abasto, se le debía dar en los horarios preestablecidos para que en este caso el buzonista pueda acceder al mismo, poderlo abrir, poder, en fin, poder sacar toda la correspondencia y hacer una previa clasificación. A su vez también, en muchos casos, como por ejemplo en el mercado de abasto, vamos a decir, donde había techo o en algún privado, se establecía de que había que dejar el código la lista de precios, vamos a decirle, para que, o este, el retículo tarifario para poder saber la gente exactamente la cantidad de sellos que tenía que poner en función de aproximadamente el monto del envío o hacia dónde lo enviaba, ¿no es cierto? Eh, tarifa ya de 5 centavos, generalmente lo que era correo, para este caso era la tarifa básica o el correo ordinario, 10 centavos para expreso certificado y 15 centavos para el internacional. Digo yo, en una de esas, habría que buscar ahí en los correos o en algún lugar a dónde puede ser que hubieran estado más o menos ubicados los buzones, ¿no es cierto? Porque obviamente la otra cuadra de donde estaba la oficina, sede central de correo, medio que no tenía sentido ir a poner un buzón. Entonces, teniendo un poco el gráfico o el esquema de la época de la ciudad, más o menos se podría llegar a calcular cómo podrían haber estado dispuestos los correos, los buzones, perdón. Digo yo, no sé, Ujú. Bueno, teniendo en cuenta el código postal telegráfico bueno, que hay acá. aquí códigos postales telegráficos no existían en estos países, creo. Y Mm, aparte, digamos, si yo hago la analogía de la ciudad de Guatemala con el interior, digamos, de las fotos, el buzón que está bien conservado, a uno que estaba como en un pedestal, si mucho hay, no hay ni 200 metros de distancia entre uno y otro, y el otro que fuimos a visitar no habían ni 200 metros. Y en la capital, digamos, como Guatemala es una ciudad cuadriculada completamente, del correo central que estaba, digamos, Séptima Avenida, ahí sí cada cuadra
son 100 metros aproximadamente. Había una fila de buzones casi cada cuadra en avenida y casi cada cuadra en calle. Entonces, por eso es que en la zona central de Guatemala habían N cantidad de buzones y ubicados a no más de 200 metros uno de otro. Bien, Entonces, ahí sí, ahí se plantea un escenario que muy posible habría que ver en función de la clientela, las empresas que estaban en sí, esas cuadras y demás, en donde ahí le da una idea de cómo estaba dispuesta en sí el orden de recepción, ¿no es cierto? Si sí, eran las principales avenidas, quizás a lo mejor sí, podría estar 4 o 5 cuadras. ¿Por qué? Porque hay que ver dónde se desarrollaba donde estaba la mayor cantidad de demanda también, ¿no es cierto? sí. Y hay que ver, obviamente, yo por ejemplo en Catamarca, creo que hasta el año pasado, con la cantidad de buzones, creo que seguíamos con lo mismo, pero que hace 300 años, pero sí, seguramente que el marco comercial de la ciudad, por ejemplo, hay ciudades que tienen el puerto, pero también tienen una salida hacia la capital, que es, digamos, ahí donde se concentra toda la faz comercial, operativo, todo el mundo iba ahí, ¿por qué? Porque estaba el café, estaba la oficina de registro civil, demás, ¿no es cierto? A lo mejor los otros estuvieran un poco más perdidos, pero eran barrios en donde no había tanta recepción de documentación. Quizás darle una vuelta, es cierto, sí, sí, es cuestión de a lo mejor había algo en el correo que se ponía o se establecía sin llegar a un código, digo yo, no sé. Sí, habría que ir investigando y nos toca seguir viendo a ver dónde conseguimos los números y poco a poco posiblemente vayan surgiendo más información de los buzones. Honduras, perdón, su país, Guatemala, ¿en qué año se independizó? 1821, igual que toda Ah, Todo Centroamérica. el club sí estaba en el mismo tiempo. no, Es la no, misma no, fecha. no, bueno, no, 1821, bueno, ya debieran, para esa época ya debieran ya haber tenido todo bien formado, Eso todo. sí, pero acuérdate que la población aquí era bien pequeñita, Sí, 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 sí. poquita. Te miro una mano en alto. Vivian, está en mute. Espérate, a ver, micrófono. Hola, hola, buenas noches. Aquí saludando a todos de parte de Vivian Díaz y su esposo, que es su servidor que está al habla. Primero que nada, felicitaciones, Carlos. Siempre nos alegras mucho con nuevos hallazgos y los compartes. Veo pues a nivel internacional y eso muy bueno. Quería hacer un comentario con respecto a lo que decía Federico. Sí, efectivamente pareciera no tener mucho sentido el tener buzones tan cerca. Recordemos también que a veces personas utilizaban el buzón de manera nocturna cuando ya las oficinas estaban cerradas. Esa podría ser una razón que se me ocurre ahorita, entre muchas otras que ya Federico mencionó, ¿verdad? Que si había más comercio, etcétera, para darle comodidad a las personas. Carlos, se me ocurre la siguiente sugerencia. Tanto Vivian, mi esposa, como yo estamos ubicados en Quetzaltenango, que ustedes ya oyeron, se habló de algunos buzones acá cuando ellos nos visitaron por esta ciudad. El señor Mario Bonifaz, de Pensión Bonifaz, que fue uno de los buzones que mostraste en mejor estado, él se encuentra lúcido y es una persona de edad muy avanzada, dueño del hotel. Él quizá podría recordar qué número era el buzón que está en su esquina, Sí, en su posiblemente propiedad. sería ideal y excelente poderle preguntar. Sí, sí, antes de que pase alguna cosa, ¿no? ¿Verdad? Y que él está bastante activo. Y también hay otro buzón que no les mostramos cuando ustedes vinieron acá por cuestión de tiempo y de distancia, que está en una casa particular y se mantiene, gracias a Dios, sin grafiti ni nada, sino muy bien, en muy buenas condiciones. Yo diría que todavía un poquito mejor que la de Pensión Bonifaz. Si algún día nos visitas en Quetzaltenango, pues será un gusto llevarte a esa casa y tal vez tocar la puerta, ¿verdad? Y saber si hay alguna historia o ellos supieran, o el abuelo o alguien supiera por ahí qué número de buzón es y así
ir nutriendo más este trabajo tan excepcional que nos has mostrado. Veo siempre tu entusiasmo. Mira, esta ni siquiera lo tenía Cecil y ya encontré uno de más tardío, uno más temprano. Entonces, realmente, pues felicitarte y nos la pasamos muy bien en esta tu conferencia. Muchas Únicamente, gracias. gracias. Muchas gracias. No, y bienvenida a la información que podamos seguir consiguiendo y si nos apoyan con esta información, ideal. Ok, perfecto. Carlos, solo como para complementar lo que dijo Federico, bueno, aquí también voy a compartir la foto. Aquí también en el propio correo había buzones. Entonces yo creo que ya se está viendo la fachada del edificio que por muchas décadas fue la oficina principal de correos en Tegucigalpa. Pero si se fijan bien, aquí a la izquierda de la imagen, aquí donde estoy marcando, esto ahí está el buzón. No sabemos qué número era, obviamente asumimos que sería el número uno. Está de adorno, cada vez que pintan el edificio, pintan muy bonito el buzón, lo tiene muy bonito, pero está de adorno, porque no puedes meter ninguna carta ahí. Igual creemos que sí era para el servicio nocturno, pero está en la entrada del edificio de correos, ahí estaba ese buzón que eh, lo mantienen muy bien conservado. Vamos a ver si puedo ampliar la imagen. Sí, Ahí, yo entiendo ahí. que en Argentina ese no tiene número. Sí, no. El que Pero, tiene es de fuera de hora sí, o pero aquí teníamos el buzón este. del circuito Y del y distrito. eran pequeñitos, igual como los que nos Sí, mostró Carlos en las fotos. Aquí pequeñitos. Em, y cerca de este edificio, bueno, para los que conocen Tegucigalpa, las cuadras en el centro de la ciudad son pequeñas. Como a una, dos, como a 3 cuadras de este había otro buzón. Y creo que una cuadra adelante, en la charla que nos dio Edgardo, Edgardo Alegría, creo que él nos mencionó que había otro buzón de los que todavía sobreviven. El que está como a 3 cuadras de este está lleno de pegatinas, de stickers, está todo grafiteado y está igual de adorno, ya no se usan. Pero este de la oficina principal, bueno, el antiguo edificio de la oficina principal de correos, generalmente lo mantienen así pintado en dorado para que destaque esa parte de la fachada del edificio. Pero igual está cerrado y por el lado de dentro de correos creo que no hay nada, solo es la plaquita por fuera que dice buzón y ya no hay ninguna cajita adentro para poder recibir una carta si se echa, pero por lo menos la fachada del buzón ahí quedó en el frente del edificio. Mauricio, Sí. todavía queda el buzón en la antigua penitenciaría también todavía. Ese todavía queda, no Sí, ahí pasa, está ahí está todavía. todavía. Y es cierto, Sí, ese es otro que queda la como antigua cárcel. sí, cierto, es cierto, la Ya penitenciaría son 10, antigua. 12 cuadras del Sí, correo. son más de las cuadras, sí, después del correo, porque el otro es en el edificio, el que fue de la joyería Cantero, Cantero, así es. como a 3 cuadras del correo, y después el de la cárcel, es cierto, el de la cárcel, se me había olvidado ese. Gracias, Sergio. Eh, Mira una mano en alto. Romeo, tu micrófono, ahí Sí, está. buenas noches. Hola, Perfecto, buenas buenas noches. noches. Yo tengo una duda, Carlos. Yo en el correo, en el edificio de correos de allá de Argentina, vi unos buzones, dos buzones, uno que decía interior, exterior, y mi duda era si tuvimos alguna vez algún buzón y alguna marca relacionada con correos que fueran para el extranjero. Marcas postales sí hay para el exterior, pero que hubiera un buzón que determinara si era correspondencia interior-exterior, no, no hay. Solo alguna cancelación que le pusieran servicio exterior o interior. Ok, gracias. A Nelson, Hola, buenas noches, amigos. Aunque tarde, pero aquí estoy un poquito. Bienvenido. Ok.
otra pregunta o comentario para Carlos? Ok, no miro más manos en alto, Carlos, así que nuevamente felicidades por la charla, muy Y muchas interesante. gracias. El señor García puso el micrófono. Sí, no, no miro. Ah. Ok, gracias. Y el día de mañana.